Buenas, en esta oportunidad veremos un problema correspondiente a lo que son las leyes del seno y del coseno. En esta oportunidad, la ley del seno. El problema dice de la siguiente forma. Un helicóptero permanece en posición fija, es decir, acá está fijo, a una altitud de 1000 pies. Ahí dice 1000 pies, como pueden apreciar ustedes. Acá dice 1000 pies sobre el pico de una montaña. Se refiere a ese es el pico de la montaña. Y dice que esta montaña está a esa altura, es decir, a esa altitud, como se ve en la figura. Un segundo pico se refiere a este de acá, que es más alto, ¿cierto? Dice que es más alto. Dice que también se ve un helicóptero, ¿no es cierto? Que sería este que está acá. De este último, es decir, del helicóptero, el ángulo de depresión, es decir, el ángulo de depresión sería el siguiente. Como se muestra acá, el ángulo de depresión nace desde la horizontal, pero medido hacia abajo. Y es de 43 grados, como también se encuentra acá en el encabezado. Dice que desde la cima de la montaña, se refiere a esta montaña, que es la montaña del problema, dice que se observa un ángulo de 18 grados. Tenemos un ángulo de 18 grados que es de elevación. Dice calcule la distancia de pico a pico. Distancia de pico a pico. Entonces está preguntando cuál sería la distancia que existe desde ese pico a este otro pico, de pico a pico. Después dice, calcule la altitud del pico más alto. Es decir, me piden que calcule la altitud de este pico que es el más alto. Ahora nosotros vamos a la resolución. Entonces, acá lo que debemos nosotros calcular sería lo siguiente. Recordemos que debemos calcular la distancia que hay de pico a pico. Entonces, esa es una de las incógnitas del problema. La otra incógnita es calcular lo que es la altura del pico más alto. Esas son las dos preguntas que se realizan en nuestro problema. Entonces, si nos damos cuenta, acá podemos formar el siguiente triángulo. Sería este triángulo de aquí, miren, observen, ese. Entonces, si yo quisiera calcular la distancia de pico a pico, que es esta de acá abajo, miren, la voy a pintar con otro color. Sería esta distancia, miren, esa distancia que nace desde ahí hasta ahí, esa distancia es D. Entonces, si yo resuelvo este triángulo, porque ya tengo un lado, tengo el lado de 1000 pies, si yo puedo encontrar este lado, estaría listo. Entonces, yo voy a reconstruir todo este triángulo de acá, acá, para poder trabajar. Y sería de la siguiente forma. Si yo quisiera calcular lo que es esta distancia, que es la distancia de pico a pico, que es la pregunta del inciso A, tendría los siguientes datos. Tendría 72 grados. ¿Por qué es 72 grados? Es muy sencillo. Porque desde aquí hasta acá tengo 18 y se entiende que aquí yo debo tener un ángulo de 90, ¿cierto? Porque se entiende que esa medida está de forma vertical. Entonces puedo entender que acá tengo 90, por lo tanto aquí tendría 72 que estaría copiado acá. Ahora, la otra pregunta es, ¿por qué yo acá tengo 47? Y lo mismo, aquí tengo la horizontal, aquí tengo la vertical, también tendría los 90, vamos a dibujarlo ahora. Por lo tanto, si tengo 43, ¿cuánto me falta para 90? Es 47 grados. Entonces, por eso que tengo 47 grados. Ahora, ¿cómo tengo 61 acá? Es decir, en este sector. Porque tengo que sumar 72, 47 y preguntarme cuánto estaría faltando para llegar a los 180. ¿Por qué 180? Porque las sumas de los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Probemos, miren, en una calculadora si efectivamente acá da 180 grados. Tomamos la calculadora, la dejamos en 0 y colocamos 72 más 47
más 61 y eso tiene que dar 180. Así de sencillo. Entonces ahora nosotros vamos a aplicar ya sea la ley del seno o la ley del coseno. Bien, acá tenemos la ley del seno. La ley del seno la vamos a emplear cuando vamos a tener mayor cantidad de ángulos, ¿cierto? Y la ley del coseno cuando vamos a tener déficit de ángulos. Es decir, van a faltar lo que son los ángulos. No va a haber mucha información sobre los ángulos, pero sí sobre los lados. Entonces, para ello, debemos trabajar siempre con un ángulo alfa y un lado A, que sería el opuesto a alfa, con un lado beta y un lado B, que es lo opuesto a beta, con un ángulo gamma y el C, que sería el opuesto. Entonces vamos a hacer una representación acá de esto que estoy diciendo. Y sería así. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que yo voy a tener un ángulo alfa que va a ser cualquiera. Entonces yo acá voy a decir que mi alfa va a ser, por decir, el 72. Entonces yo voy a escribir acá el 72. Ese va a ser mi alfa. Por lo tanto, mi lado A va a ser el opuesto. Entonces, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto es el que está frente a frente. Ese es el lado opuesto. Y acá no lo tengo definido con nada. Entonces sería simplemente A y no se conoce. No se conoce el opuesto que es A. Y no sé si realmente me estaría interesando conocerlo. Tampoco lo sé. Y eso lo veré después si realmente interesa conocerlo. Por otro lado, yo voy a definir el 61 como beta. Entonces, si defino el 61 como beta, entonces acá yo diría que este es 61 grados. El opuesto es B. Entonces, ¿cuál sería el opuesto a beta? Realizamos lo mismo. Entonces, yo tengo que ver a qué lado está frente a frente al ángulo y sería este lado. Es decir, ese numerito de ahí que es 1000. Por lo tanto, el B vale 1000. Entonces acá vamos a decir que el B tiene un valor de 1000. Y acá serían 1000 pies según el encabezado. Por último, tenemos el gamma. El otro ángulo es conocido como el gamma. Y el gamma, que es 47, que sería el ángulo faltante, va a estar opuesto con el lado C. Y resulta que si aplico exactamente lo mismo, ese sería el lado C, es decir, C es D, que es la incógnita. Entonces acá vamos a decir que C tomaría el valor de D, que es lo que estamos buscando nosotros. Ahora yo voy a formar parejas, y la idea es que estas parejas estén lo que es la incógnita, y también esté lo que es los datos. Entonces la primera pareja que formo es donde está la incógnita, que sería esa. Y la segunda sería donde están los datos, que sería esta. Esa sería la segunda. Entonces aquí tengo dos parejas de datos. Y con esas dos parejas yo voy a trabajar. Si yo puedo formar estas dos parejas, debo aplicar la ley del seno. En la ley del coseno no se logra encontrar estas parejas así, no se logra formar esa figura que he formado yo. Es decir, de dos parejas. En la ley del coseno se forma otra figura, se forma una especie de figura como la forma de una T acostada o como la forma de una L. Es decir, se formaría como algo así. Algo así. Bueno, esta sería la especie de T acostada que decía. O puede ser que este esté más hacia abajo, sería como una L, ¿no es cierto? O más arriba también sería como una L, ¿no es cierto? Entonces, esa es la figura que se formaría con la ley del coseno. Acá yo formé esta figura que es propia de la ley del seno. Así me ubico yo, así lo entiendo. No sé si les simplifico un poco la vida con esto a ustedes. De esta forma, acá tenemos lo que es la ley del seno. Está copiado. Es decir, si se dan cuenta, esto que está acá, lo único que yo he hecho es copiarlo acá. Este es C, no es C, por si acaso es C. Entonces lo que vamos a realizar ahora va a ser subir esto hacia la parte superior porque necesito espacio yo. Ah, pero antes, mire, mostremos. Estoy calculando la distancia entre pico y pico, es decir, la D.
¿ya? Eso es lo que quiero calcular. Dejemos esto por ahí. Entonces, para resolver esto, observemos lo siguiente. Lo que tenemos nosotros es beta, B, gamma y C. Entonces, acá estoy trabajando con esta parte de acá. Entonces, esta primera parte la vamos a borrar. Y al borrarla quedaría así. Entonces, esta misma parte la voy a tratar de escribir acá, ¿ya? Porque quedó muy hacia acá, entonces no me conviene mucho en ese lugar, me conviene más hacia acá. Entonces, como se dan cuenta, ahora lo dejé acá. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es reemplazar los valores. Entonces, acá dice seno de beta. Beta vale ese número. ¿Cuál es el número? 61. Entonces voy a escribir, en vez de seno de beta, va a ser seno de 61. Porque beta vale 61. Me imagino que se entiende eso, ¿cierto? Serían seno de 61 grados. Y esto lo vamos a dividir en el valor de B, dice. Observen, aquí dice B. ¿Y cuánto vale B? B vale 1000. Entonces, en ese lugar colocamos el 1000. Entonces, escribimos acá el número 1000, justo ahí. 1000 pies. Después dice que es igual, después dice que es el seno de gamma. Gamma es el número 47, que se muestra ahí. Entonces acá coloco el 47. Se coloco acá el 47. Y eso lo divido en lo que es el C. Pero resulta que el C, como se muestra acá en este sector, aquí vale D. Entonces D, que es la incógnita, porque es la incógnita del problema, quedaría ahí en ese sector, ¿no es cierto? Si colocamos D, que es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. Entonces vamos a tener que mover todo esto por ahí para poder resolver. Entonces ahora esto es multiplicar cruzado. Es decir, el D está multiplicando al seno de 61, pasa multiplicando, y el seno de 61 pasa dividiendo. Y el 1000 pasaría multiplicando hacia acá. ¿Qué es lo que queda? Sí, esto queda despejado al instante porque va a quedar D, esto va a ser igual, porque de hecho multiplicó al seno de 61, pero este pasó dividiendo al lugar donde estaba la D, entonces quedó el seno de 47, voy a tener que colocarlo en paréntesis, por el 1000. Y esto lo divido en ¿quién? En el seno de 61, que dijimos que el seno de 61 pasó dividiendo, eso hemos dicho. Entonces aquí obtenemos lo que es la distancia entre pico y pico, ingresando esto a una calculadora que sería esta de acá. Entonces se ingresa primero que todo una fracción y escribo arriba en paréntesis, tal como se indica ahí. No tomo el 7. Ahí está, ya. Cerramos y después multiplicamos por 1000. Iba a decir 100, no, es 1000, no es 100. Y abajo seno, que es la calculadora de sin de 61. No es necesario colocar grados, ¿no es cierto? Se entiende que esto está en grado. Y debo fijarme en algo importante, en que esté en D ahí. ¿Dice D ahí? Si dice D, quiere decir que estoy en el sistema correcto. Entonces pincho el igual y obtengo 836.20, lo vamos a dejar esto aproximado, 836.20, que sería el resultado. 836.20, y esto se mide en pies, que sería la unidad de medida de nuestro resultado. Entonces, encerramos este resultado, que es una incógnita, y le hacemos los dos tics de que está encontrado. La otra pregunta tiene relación con la altura, ¿no es cierto? Con la altura del segundo pico, es decir, con el pico más alto. Ahora nosotros ya sabemos esta distancia, la distancia entre pico a pico. El inciso A ya está descubierto. Pero el B me dice la altura que tiene el pico más alto. Entonces, acá nosotros tenemos un triángulo, si se dan cuenta ustedes, hay un triángulo, que sería este, que es rectángulo. Nosotros conocemos la altura de este pico, entonces, si calculamos este valor de acá
es decir, este valor que está aquí, todo ese valor de ahí, estaríamos calculando cuánto más alto es el segundo pico. Acá se forma un triángulo rectángulo, que es rectángulo ahí. Ahora, usted se preguntaría o se diría, pero tenemos un solo dato que es el ángulo. No, señor, tenemos otro dato fuera del ángulo, que es este valor de acá. Porque recuerde que el triángulo que trabajamos anteriormente es este de acá, comparte ese mismo lado, que para este es la hipotenusa, y para el otro triángulo que estábamos trabajando anteriormente es un lado, y es ese lado. Entonces ahora yo voy a dibujar este triángulo de acá, acá, para poder continuar, en este caso, calculando esa altura. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo, es el que se forma. La idea es calcular esta altura, que no es esa altura. Es decir, esta es la incógnita, que es h, pero para calcularla tenemos que sumar esta altura con un dato que entrega el problema, que sería la altura que tiene el pico principal del problema, porque están viendo la altura de este otro pico también. Lo que voy a hacer yo va a ser aplicar nuevamente la ley del seno. Es correcto que es un triángulo rectángulo, por lo tanto puedo ocupar seno, coseno, tangente, es decir, las razones trigonométricas. Pero para muchos alumnos es más fácil ocupar la ley del seno, puesto que también sirve. Y si ocupo la ley del seno, sería de la siguiente forma. Vamos a definir este ángulo de acá de 18 grados, que está opuesto con la altura, lo vamos a definir como alfa y la altura sería A. Entonces, esos serían nuestros primeros datos, alfa y A. Entonces voy a decir yo que yo tengo el alfa, que serían 18 grados, y también tengo el opuesto, que es el A, que sería la altura. Bueno, esto es lo que buscamos. Por otro lado, tengo el beta, ¿no es cierto? El beta vamos a decir que es 72. Esto no importa que lo desordene, si al final llegamos al mismo resultado. Y el beta, que es 72, estaría opuesto, si se dan cuenta, con ese lado, que recibe el nombre de B. Pero a mí poco me interesa, sí, poco me interesa el valor de B. Técnicamente no va a entrar en la jugada. Pero sí el ángulo de 90, que como observan ustedes, está opuesto con este lado. Entonces, gamma sería dicho ángulo de 90 grados y él está opuesto con el lado C, que en esta oportunidad vale 836.20 pies. 20 pies. Entonces, acá, si analizamos lo que vimos previamente, tenemos el alfa y tenemos el h, que es el A. Yo debo buscar el h, es decir, el valor de A. Por otro lado, tenemos el 90 y tenemos el valor de C. Entonces, con estos datos podemos aplicar la ley del seno, que sería esta que está acá. Vamos a subir todo esto un poquitín hacia arriba para resolver, lógicamente. Entonces, ¿cómo sería? Dice esto, que esta ley está definida de la siguiente forma. Está definida como seno de alfa partido en A es igual a seno de beta partido en B, seno de gamma partido en C. Yo trabajo con alfa y A y gamma y C. Entonces, si se dan cuenta, trabajo solamente con esta fracción y con esta otra fracción. Entonces, igualo ambas y esta que quedó sobrante no la escribo. Entonces, ahora vamos a hacer algo un poquitín distinto, pero sería lo mismo, que sería decir que yo voy a trabajar con el seno de alfa dividido en A y con el seno de gamma dividido en C. Bueno, vamos a subir un poco. Ah, no, no me conviene subir. Hasta ahí no lo puedo subir, porque necesito esos datos. Entonces, alfa vale 18, entonces vamos a decir que va a ser el seno de alfa, que es 18, y esto lo vamos a dividir por lo que es su opuesto, que es h. Pero h en esta oportunidad lo estamos buscando.
Entonces esto va a ser igual al seno de gamma, y gamma vale 90. Observe, aquí tenemos que gamma vale 90, ahí están los 90. Entonces esto lo vamos a dividir por este número que tenemos acá, S, porque dice que es partido en C, y ese es C, que serían los 836.20. Ya, ahora sí que podemos subir esto. Ya, entonces ahora vamos a descubrir el valor de H. Entonces acá multiplicamos cruzado, como lo realizamos anteriormente, es decir, S multiplica al seno 18 y S al seno 90. Y después el seno 90 pasa dividiendo. Entonces lo voy a hacer un poquitín distinto. Voy a pasar multiplicando el 836.20. Va a multiplicar al seno 18. Y el H que es el que buscamos, pero no es la incógnita del problema, recordemos eso, al seno 90. Pero resulta que el seno de 90 es 1. Seno de 90 es 1. Es 1 exactamente, entonces el H absorbe el seno 90. Entonces quedaría solamente acá los 836.20 por el seno de 18 es igual a lo que es H. Entonces ingresamos esto a la calculadora y obtenemos el valor de H, que no es la incógnita, eso no es la incógnita, sería 836.20. Recuerda que está aproximado, entonces va a existir una diferencia con el resultado verdadero, el exacto, ¿no es cierto? Y daría esa cantidad que serían 258.4. 258.4. Entonces acá anotamos los 258.4 y esto se mide en pies. Eso sería lo que es la altura. Entonces este valor lo vamos a escribir arriba ahora. Entonces ahora podemos dar solución. Esto sería la altura que está sobre el primer pico. Es decir, si el primer pico tiene esta altura que indica el encabezado, a esa altura debemos sumarle esta cantidad y ahí sacamos la incógnita que sería la altura. Entonces lo que vamos a realizar es simplemente decir que la altura que buscamos va a ser los 258.4 más la altura que tiene el primer pico, que como hemos dicho es de 5.210 pies. Entonces esta altura sería de 258.4 más los 5.210. Entonces sumamos los 258.4 más los 5.210. Y con esta tecla nos daría el resultado que es 5.468. Sería 5.468. ¿Cuánto era? Punto 4. Punto 4. Y este resultado es en pies. Y ahí estaría la solución al problema. Entonces ahora vamos a encerrar esto como solución final. O sea, solución final al inciso B, ¿cierto? Porque esta es la respuesta del inciso A y esta es la respuesta del inciso B. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.